Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, regresamos, son las 8 de la mañana, 31 minutos, ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ha llamado la atención lo dicho hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al menos 23 candidatos han solicitado protección al gobierno federal. Esto lo confirmó la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. En el marco de esta conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria federal detalló que las peticiones de diversos candidatos a diversos cargos de elección popular son de 3 de los candidatos a la presidencia de la República, 3 de los candidatos a gobernador, 7 aspirantes a senadores y 10 candidatos a diputados federales. El día de ayer se presentaron estas 23 solicitudes, dijo. Rodríguez Velázquez explicó que el proceso para solicitar protección del Estado mexicano en estas elecciones es primeramente la propuesta debe presentarse ante el Instituto Nacional Electoral y remitirse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ser analizada. Pasando el filtro, se coordinan tanto con la Sedena como con la Guardia Nacional para definir el protocolo. Se han atendido 7 que ya tienen protección, 14 en proceso, ya que el pasado 2 y 4 de marzo nos llegaron las solicitudes de 7 y a partir de hoy tendrán seguridad, y los 8 restantes han tenido problemas para el contacto. En el caso de los candidatos a alcaldes y diputados locales, dijo, deberá corresponderles a los ayuntamientos y gobiernos de los estados prestarles la seguridad. Francisco Arizmendi, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Así las cosas, Javier. Habrá que señalar pues que es un universo mucho más grande de candidatos, pero empieza a levantar ya las antenas, pues que iniciaron las solicitudes justamente para resguardo. Mira, preocupante el tema de la seguridad pública para los candidatos a cargos de elección popular, puesto que esto pues te manda un mal mensaje. Te manda un mensaje que sí hay temor, y habrá que decirlo, fundado en ciertos estados de la República por el número de políticos o candidatos o aspirantes a cargos de elección popular que han sido asesinados durante estas últimas semanas, ¿no? Entonces hay un gran temor de que la delincuencia esté tratando de intervenir, esté tratando de eliminar o tratando de intimidar a muchos candidatos para que no participen en los procesos electorales. De ahí incluso por la presidencia de la República ya había anunciado que había ofrecimientos, sobre todo para los candidatos presidenciales. Les envió alguna recomendación, y los 3, pues en estos momentos, los 3 candidatos a la presidencia de la República, Claudia, Xochitl y Mayínez, bueno, sí aceptaron. Ellos van a llevar supuestamente elementos del ejército. Todavía no se establece qué número de elementos cada uno van a traer. Se hablaba en un momento que serían 7 elementos con 2 unidades, pero yo creo que en cada región la situación es distinta, y en cada estado, en cada municipio que vayan a visitar, tendrán que ponerse en coordinación necesariamente con la autoridad municipal y la autoridad estatal para que les refuercen la vigilancia. En el caso de los senadores va a suceder lo mismo, y que los diputados federales. En el caso de los alcaldes y diputados locales, bueno, esto ya estableció que va a ser competencia de los estados y los ayuntamientos. Aquí todavía no se tiene conocimiento si va a suceder esto y que si algún candidato se sienta pues con temor. Esto tendrán que hacerlo directamente con el órgano electoral. El órgano electoral había dicho anteriormente que ellos iban a solicitar ir a las mesas de seguridad pública para escuchar a la autoridad de seguridad en el estado de cómo tiene configurado el mapa de riesgos. Hoy van a ser 20 municipios, para que ellos les den pues una explicación y plantearle a los candidatos que si alguno de ellos se siente con temor, pues ver de qué forma les van a dar la seguridad pública. Esperemos que en Sinaloa la situación esté tranquila. Hasta ahorita no ha habido alguien que diga que se siente temor o haya sido amenazado, pero recordar que en el pasado proceso electoral hubo candidatos, sobre todo a la gobernatura, pues que salieron a hacer campaña política con chalecos blindados. Algunos sintieron
que era una estrategia solamente de tipo electoral y que atrás de esto no había ninguna justificación. Bueno, pero cada uno de los candidatos asumió su propio riesgo. Milton, tu punto de vista. Bueno, ya estamos entrando a una fase ya donde inicia la campaña y la espiral de violencia en el país sigue. O sea, hay un dato aproximadamente de 18 precandidatos o aspirantes a alcaldías o a puestos de elección popular que han sido asesinados. Y bueno, ¿dónde? En Guerrero, Veracruz, en parte del sureste, se ha dado este proceso donde miembros de la delincuencia organizada o no organizada frenan una expectativa democrática. Entonces, este debate ya se llevó a la ONU, donde se trata este tipo de situaciones, donde hay una vulnerabilidad a la democracia por parte de grupos de la delincuencia. Entonces, vimos al presidente ayer pues decir que no, que era muy tendencioso el funcionario de Naciones Unidas. Entonces, pero al final del día, la oposición, ¿qué está haciendo? Sacar el debate a otras instituciones extranjeras para decir, aquí está pasando algo. ¿Por qué? Porque el presidente al final del día, ¿qué dice? Vamos bien, pero como siempre ha comentado Francisco, es el ciudadano el que va a ir permeando, viendo si realmente vamos bien en cuestión de seguridad. Es la calle, es la gente la que te va diciendo. Entonces, cada vez más estamos en esta vorágine de que estamos entrando a una situación de renovación de poder del pacto, o sea, al final del día, de la presidencia de la República, y cada vez está más vigente el discurso político de Porfirio Muñoz Ledo antes de morir. O sea, los pactos que se hagan con el crimen organizado, el actual régimen no los va a poder heredar. ¿Por qué? Porque al final del día los pactos los hace quien pretende llegar. Entonces, esa parte de la herencia del poder no traspasa. Entonces, si nos vamos a Venezuela, recordemos parte de la gobernabilidad que se dio cuando muere Chávez. ¿Cuál era? Oye, ¿con quién pactó Hugo? Y el que sabía cómo, pues era el Maduro. Sus compañeros de armas no sabían. Era Maduro. Entonces, por eso Maduro, parte de conocer ese entramado, es como llega. Entonces, al final del día, ahorita que estamos viendo una situación en donde ciertas expresiones políticas no se les permite llegar ni siquiera a la candidatura. Ahora vamos a entrar a otra espiral donde ya están las candidaturas en el país. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se va a agravar la espiral o la Guardia Nacional, las instituciones de seguridad, los órganos de inteligencia van a hacer su trabajo? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, ya dijo la secretaria Rosicela, ¿no? Es responsabilidad de los estados brindar seguridad, nosotros no. O sea, y a los presidenciales les están poniendo escoltas del ejército, porque dicho sea de paso, o sea, el Estado Mayor Presidencial sí lo quitaron como era, pero esa unidad sigue perteneciendo, creo que es la quinta compañía de la segunda sección de inteligencia. Al final del día están esos escoltas, pero ya no están como antes, pues, o sea, ya esa frase de al presidente no se le toca eso, ya no es, pues. Entonces, sí ha cambiado, pero sí sigue existiendo. Ahora, en esta parte de la seguridad de los estados, creo que de la oposición, Paloma Sánchez dijo, yo no quiero escolta. Y el que se vio mal fue el segundo en la fórmula cuando dice, yo por ocioso sí voy a pedir escolta, o sea... Sí, o sea, por ocioso. O sea, si gana, va a ser ocioso en el Senado. O va a pedir cosas nomás por ociosidad. O sea, desde ahí se ve mal. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, la verdad que esta es la historia. Durante décadas del viejo PRI y luego del PAN y actualmente del 2018 para acá en Morena, pero en lo más para atrás, en la época del PRI, aparte de los poderes fácticos de la política, entraban en acción los poderes fácticos empresariales, primero que los del crimen organizado, y hacían aportaciones a las campañas. Les pasaban, como se dice comúnmente, a la charola,
Y poco a poco empezaban a recomendar a fulano, a sutano. Posteriormente hace más o menos lo propio el crimen organizado, pero igual, aportaciones únicamente no directas a un candidato, etcétera, sino a personajes ligados a los candidatos, para después tratar de, cuando menos, opinar o vetar o imponer a jefes policíacos. Pero esto avanzó muy rápido y prácticamente cuando menos se pensó ya estaban dentro de Los Pinos todos los contactos fácticos empresariales, fácticos de la delincuencia, y empezaron a poner alcaldes, diputados, senadores y un que otro gobernador. Y a partir de ahí, pues probaron y ya no han querido soltar esa situación. Esa es la realidad. Están presentes hoy en todos los sentidos. Claro, ganan sus candidatos, sus candidatas, y luego pasan la factura. En fin, el presidente, siempre que la ONU o el Departamento de Estado de Washington hace observaciones de que el 30% del territorio nacional lo gobierna el narco, sale y se desgarra las vestiduras y lo llama él violación a la soberanía. El problema está bien, que defienda la soberanía, bienvenida, pero que no trate de ocultar lo que todo mundo sabemos que acontece. Él tiene una frase que, bueno, lo pintó de cuerpo entero, que a él no le vengan con que la ley es la ley. Bueno, pues yo diría, señor presidente, si usted piensa que están mal las observaciones de la ONU, de ese personaje, de ese funcionario de la ONU, pues véngase a vivir a Sinaloa, en pleno proceso electoral, o pásele a Michoacán, o pásele a Tamaulipas, o pásele a Baja California, Veracruz, o pásele a Veracruz, o pásele a Sonora, Guerrero, pásele a Tabasco, su tierra, ahí en Oaxaca, en Chiapas. Digo, nos podemos ir enumerando varios estados. Entonces, efectivamente, la realidad está en cada uno de los rincones de nuestro México, de nuestro país. No se puede tapar el sol con un discurso que quiere mantenernos fuera de una realidad que en muchas partes de México vivimos en el día a día en nuestras comunidades. Vamos a conclusiones, Javier. Así es, efectivamente, en varios estados de la República la situación está bastante delicada, temas de seguridad pública y asesinatos de políticos, algunos de ellos precandidatos, otros ya candidatos, incluso de Morena, del partido que pertenece al presidente de la República, que han sido privados de la vida. La semana pasada fue en el estado de Guerrero donde hubo estos hechos y algunos personajes también vinculados con los gobernadores en turno. Entonces, esta situación pues sí amerita que lleven seguridad pública, pero esto también lleva muy mal mensaje para los ciudadanos y para los propios candidatos. Hemos visto, bueno, pues ya cada quien va a tener cómo actuar, cómo decirle a los elementos de seguridad cómo actuar, sobre todo los candidatos a la presidencia de la República, pues que la ciudadanía y sus simpatizantes quieren acercarse a él, tocarlo, abrazarlo, sacarse la selfie, y pues los elementos de seguridad que están entrenados para eso, bueno, pues se ven bastante tensos y a veces tratan de alejar o de evitar este tipo de contactos, y es donde entra ahí, bueno, pues un cuestionamiento sobre los políticos, pero necesariamente van a tener que llevar seguridad pública. Aquí en Sinaloa, bueno, hasta estos momentos, salvo es caso de Ortiz, que efectivamente él dice que pues él lo va a solicitar, pero no porque lo necesite. Bueno, pues el resto no ha hablado, algunos han dicho que no, que se sienten tranquilos, que se sienten confiados. Esperemos que efectivamente estos no se dé y empiecen o luego a surgir versiones de que a veces son parados en algunas partes por grupos armados. Recordar que en el pasado proceso electoral, sobre todo en Escuinapa, en el sur del estado, pues hubo varios candidatos que hicieron denuncias públicas que grupos armados les impidieron hacer campañas de proselitismo. Sí hay antecedentes. En Sinaloa, solamente hasta ahí que hubo amenazas.
Así es. Es muy importante también que se formalicen, ¿no? Todas y cada una de las Así denuncias. es, que no solamente hacerlas en los medios de comunicación, sino presentar ante la autoridad judicial las denuncias concretas para que se puedan investigar y no también se puedan usar como arma política, ¿no? Efectivamente. Milton, conclusiones. Luego, si tuviéramos que mapear esta violencia política, ¿dónde ha sido? En Morelos, en la parte del Suchiate en Chiapas, en el municipio de Armería en Colima, en Jacona, Michoacán, en Marabatío, Michoacán, en Atlixtac, Guerrero, Atoyac, Guerrero, Ecatepec, donde asesinaron a un precandidato de Morena, y una parte de Jalisco. Hasta ahí es donde más o menos se ha movido la violencia, y en Veracruz obviamente, por el de antier. Entonces es donde se ha movido la violencia. Ahora, ¿cuál es uno de los delitos que ahorita está causando más impacto aquí en Culiacán? El robo de vehículo. El robo de vehículo, donde un secretario de seguridad dice que él no va a cambiar la estrategia, se sigue dando este suceso, sigue alterando el humor social. Entonces, Dios guarde la hora, ¿no? Entonces, que no le pase nada tampoco ni a un ciudadano, ni tampoco a los candidatos. Pero hay candidatos que traen camionetas que ni Obama las tiene, ¿no? Entonces, échele ojo a las camionetas que traen los candidatos, porque, pues así, de medio pelo no se ven ostentosas, ¿no? Entonces, aguas por ahí. Entonces, ¿qué vamos a seguir viendo? Vamos a seguir viendo este tipo de violencias. ¿Por qué? Porque hay una situación en la cual el presidente ya va de salida y es una espiral que se ve siempre. Y lo hemos comentado aquí mucho. Es una situación en la cual esos grupos le están pidiendo al poder certidumbre y el poder ya va de salida. Y aunque hay una alta legitimidad por el régimen porque quede, en ese ínter de negociar la certidumbre, tal cual la quiere el crimen organizado, los políticos como que esa parte de tal cual, tan íntegro la negociación, no la respetan. Entonces, en función de eso, se mueve algo o le dice, fíjate que no puede cumplir, no, y palo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay garantías totales de certidumbre. Y al final del día, en el territorio, los grupos se están peleando, ¿qué? Eso, el territorio, los espacios, las rutas. Y al ver un vacío de poder, es donde entran este tipo de grupos en donde, ¿qué impera? Las balas, los fusiles y la capacidad de hacer dinero en efectivo rápido. ¿Por qué? Porque pues es pagar nóminas, pagar controles, pagar ciertas cosas. Entonces, en función de eso, va a transitar este proceso de elección, y donde en esa situación donde no le garanticen ni los fusiles ni la acumulación de efectivo, ahí es donde van a entrar y van a decir, hey, aquí no. Bueno, saludos a Gonzalo Mosqueda acá en YouTube. Ahorita mucha gente participando en YouTube. Atienzos dice: Luis Alberto felicite a Eneida Ortiz López de parte de su familia. Hoy está cumpliendo años. Con mucho gusto, fuerte abrazo. A Luz María Legaspi acá en YouTube. También Roberto Vélez dice: felicite a Ámbar Vélez en Sinaloa de Leiva, que está de cumpleaños. Llevo regalos y pastel. Felicidades. A Eduardo Navarro, gracias por acompañarnos. David Zazueta de la Buenos Aires en Culiacán. Enrique Alonso Corral: con la violencia de México alcanza para ser rodadas todos los días. Saludos a la mesa. Víctor Gutiérrez, Facebook e Instagram caído. Sí, se cayó, efectivamente. No sabemos qué va a pasar con el WhatsApp, que es de la misma familia. Omar confirma, dice, es en varios países. Pero Morena no ocupa seguridad, que no tiene mayor aprobación en años y es respaldado por su pueblo. Qué raro, dice Bayolaes. Rudy Martínez, saludos. Emelia María Campos, Luis Alberto, sí, se cayó Facebook e Instagram. Dice que estaban comentando en la mañana que harían un reto de 24 horas sin redes. Algo así escuché en tu noticiero. Lo que yo decía es que hoy es día de la abstinencia digital, pero en el caso de Facebook e Instagram va a ser voluntariamente a fuerzas. Gracias, saludos a Marco Arismendi, que nos reporta también esta situación. Francisco. Por cierto, Nelva Osorio mandó saludos ayer a la mesa. Que sí. ¿Cuándo vamos a Cozalá? Al hotel que tiene en Cozalá. Sí. Y ahorita me mandó un mensaje para felicitar a su hermano Sadol Osorio, que hoy está de cumpleaños y es designado por el distrito 14, nos dice el local. Perfecto. Bueno, pues muchas felicidades, bueno, claro que sí. Y que haya. Que haya regalo. Sí, porque puro que wiri wiri, pues como luego que no. Puro saludito. No.
Fíjate que en este tema es increíble cómo ya tiene rato, no viene de ahora, de los asesinatos políticos. Hay que recordar el 2010, cuando asesinaron a aquel ya virtual gobernador de Tamaulipas, que cimbró a todo el país y lo sustituyeron en la candidatura por un hermano que ganó. Y así vamos en ese andar. Pero esa manera impune de asesinar aspirantes, candidatos en diferentes regiones del país, como si nada ocurriera en la política, porque ni siquiera los partidos políticos levantan la voz como debe de ser. Pero bueno, decía el expresidente Lyndon B. Johnson que el arte de la política era dar palmaditas arriba y apretoncitos donde tuvieran que dar, porque estamos hablando de los poderes fácticos empresariales y los poderes fácticos del crimen organizado, pero hay que hablar del poder fáctico político, cuando desde el poder amablemente te mandan decir, oiga, que se retiren. No. O sea, vamos platicando, vamos dialogando, y también desde ahí vienen las presiones. Y hemos visto cómo de repente alguien que se había abierto con mucho entusiasmo para participar en un proceso electoral, pues 3 horitos después, como dice la raza, ¿saben qué? Tengo problemas en la familia, tengo que atender a la familia, los niños lloran por papá porque ya no los va a atender por andar de candidato, bla, 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 bla. Me duele la rodilla. Me duele la rodilla, etcétera, etcétera. Me caí, aunque venga todo en la nube que andaba. En la nube que andaba, en fin. Entonces, en toda esta situación, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Pero de eso a que nos quieran decir, no, esto es Disneylandia políticamente, no es cierto. La realidad en cada comunidad, en cada rincón de nuestro país, nos indica qué es lo que estamos viviendo. Es como cuando se negaban a mejorarnos la tarifa de energía eléctrica y uno pedía y exigía a nuestros gobernantes, o sea, dígales que se vengan a vivir aquí a esos, que se vengan a Sinaloa en agosto, septiembre, ¿no? Y que estén en una habitación sin aire acondicionado para que vean, porque, no, hombre, te hacían unos cálculos que no le entendía, yo creo, ni un marciano. Pero en fin, en todo esto creo que vamos a seguir, y ya empezamos en esta temporada electoral. Ya todavía no arrancaban las campañas legales y había asesinatos de aspirantes a una candidatura. Ahora están matando candidatos que acaban de iniciar sus campañas, y lo mismo matan del PRI, de Morena, que del PAN, y ahí van, Movimiento Ciudadano, aquella señora que mataron en Guanajuato o en Querétaro, me acuerdo, en fin. Entonces, el que va a ocupar seguridad sabe muy bien a lo que se atiene, pero muchas veces no ocupan llegar a tanto. Con un intermediario que les mande y les lean la cartilla de cualquiera de los 3 poderes fácticos. Porque ustedes han de decir, bueno, ¿y el poder fáctico empresarial cómo presiona? Pues muy sencillo, nomás te manda a decir que no va a haber pichuela. Sí. O que va a fortalecer al candidato de enfrente. Que van a apoyar al otro candidato. Efectivamente. ¿Dónde hemos oído eso? En Guatemala, Belice, Salvador, Belice, Haití, Honduras, en otros países, Francisco. De vez en cuando también en México. Javier, un minuto. Sí, yo creo que esto debe preocupar al país, ¿no? Sobre todo de que esta situación se vaya presentando y que haya una inseguridad y que muchos aspirantes a cargo de elección popular se retiren. Hay muchas versiones, algunas pues no es que sean tan ciertas, de algunos políticos que en el pasado y en la actualidad también les han llegado mensajes de que les recomiendan que no son tiempos favorables para que participen en procesos electorales, y en campañas también ha habido denuncias en el sentido de que han sido amenazados, pero siguen en campañas. Y me preguntaban quién era el candidato que en el pasado proceso electoral usó chaleco blindado. Ricardo Arnulfo Mendoza. Mingo Vázquez también en un evento. También del partido. Pero en los últimos eventos. Del PES, ¿no? Y Mingo del PT en aquella. Pero nunca presentaron denuncias, no solicitaron protección. Pero bueno, él dijo que sí sentía que había habido amenazas y que se sentía intranquilo. Bueno, cada quien, pues su forma de defenderse ya se ha presentado. Esperemos que en este proceso electoral que va iniciando en estos momentos, pues estamos escuchando algunos pronunciamientos, sobre todo ofrecimientos de que hoy sí van a solucionar problemas que
pues están vigentes, ¿no? Y lo que llama la atención es que algunos de ellos que se van a reelegir, la pregunta es por qué no lo resolvieron o por qué no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Así es, un minuto, Milton. Yo quiero relatar una historia que viene en el libro Contra la regresión autoritaria de Graco Ramírez, sobre un suceso que se dio en el 94, a finales del 94, cuando José Francisco Ruiz Massieu, cito más o menos al autor, empieza a tender puentes con varias fuerzas políticas y entre ellos la izquierda. Entonces ellos dicen, oye, queremos que en Tabasco pues haya elecciones libres, no queremos a Roberto Madrazo, este es otro partido, el presidente trae esta agenda, entonces, caray, entonces arman la negociación, arman la junta, y le dicen a López Obrador ya iba por su segunda candidatura a la gobernatura de Tabasco. Dice, déjate venir, le dice, vamos a entrevistarnos con quien va a ser el secretario de Gobernación, líder de la Cámara, secretario de Gobernación, trae toda la agenda política del presidente Zedillo, Entonces, se viene, eso fue en la noche. Al otro día tempranito llega López Obrador a Ciudad de México y llega Graco y le dice, oye, pues ¿sabes qué? Acaban de matar a José Francisco Ruiz Massieu. O sea, ¿qué era lo que había en el ambiente? O sea, ¿qué se estaba gestando que hubo un poder que no lo permitió? Entonces, desde ahí, yo por eso siempre traigo esa tesis, desde el 94, muchas cosas nos las está explicando el presente. O sea, esa fecha que se movieron muchas cosas y que se simbraron por la violencia, nos siguen explicando cosas ahorita. Entonces, y ahorita hay ciertos ingredientes, yo lo he estado manifestando, que se parece mucho al 94. No quiero decir, ojo, amigos radioescuchas, compañeros de la mesa, yo no digo que van a, Dios guarde, que vaya a haber un asesinato de un candidato. No. Lo que estoy diciendo es que va a haber violencias que o hace mucho no vemos o no habíamos visto. ¿Y quién acompañaba a Ruiz Massieu en el vehículo? En la fragua. Heriberto Galindo. Sinaloense. Se le trabó el arma. Ahí. Se salvó de milagro. Sí, se salvó de milagro. Francisco, un minuto. Deja tú. Los primeros días de 1989, tenía poco más de un mes de presidente de Carlos Salinas de Gortari, va a Los Pinos el tristemente célebre cacique del sindicato petrolero Laquín Hernández, don Joaquín, a darle el abrazo de Año Nuevo. Como unos 4 días después, le cayeron allá en su casa en Tamaulipas, le tumbaron a bazucazos la puerta, etcétera, armamento, le sembraron un cadáver en un Ministerio Público Federal y pa'l bote para quitarle el liderazgo del sindicato petrolero, porque la quina le había jugado las contras a Salinas de Gortari y había divulgado por todo el país un libro que se llamaba Un asesino a la presidencia, hablando de un incidente cuando los niños Salinas de Gortari y otro amigo, jugando a bandidos y indios, qué sé yo, pues asesinaron con un arma de verdad a una sirvienta ahí en la Ciudad de México, siendo secretario de Comercio en su época el papá de Salinas, don Raúl Salinas Lozano. Cuando pasa esto, va el profesor Carlos Jongitud Barrios, cacique, impuesto en 1972 con un grupo armado por el entonces presidente Luis Echeverría, y le dice, oiga, presidente, quiero saber que... No, contigo no hay ningún problema. Pero a propósito, ahí viene ya la nueva Asamblea Nacional, que iba a ser por allá, me parece, en Cancún o en una parte del sureste. Y le dicen, ¿cómo me gustaría que el Bester Gordillo fuera la próxima del relevo? Claro que sí. Pero cuando ve el presidente y está el Bester, hacen una valla desde el aeropuerto donde fue la asamblea, y el único grito que se oía era Jongitud, y no quedó el Bester Gordillo. El presidente se regresa, no dice nada, pero poquitos meses después, en abril de ese mismo año, un fin de semana cita a Los Pinos a Jongitud Barrios y le dice, entregue el sindicato a el Bester Gordillo. No, comuníquese a su casa, le dijo. Marca su casa y le contesta el Estado Mayor Presidencial. Y aquí tengo los expedientes para la cárcel por homicidios, bla, 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 bla. Y en el Inter, don Fernando Gutiérrez Barrio, que era el secretario de Gobernación, estaban concentrando en Gobernación a todos los dirigentes nacionales del CENTE.
Ahí está el Tato Rubio que no me desmiente. Sí. A él se lo llevó el licenciado Burgos. En fin, ese es el poder, esos son los poderes fácticos. Y llega el Bester Gordillo, por eso el Bester Gordillo siempre dijo que ella había llegado a la dirigencia nacional del CENTE por la tasa del retrete del excusado, pero que ella había sacado adelante, y ya conocemos la historia. Así se las mascan. Entonces, desde ahí, desde el momento que siembran un cadáver, Milton, auditorio, había que medirle las entrañas a Salinas de Gortari. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Nos vamos, Javier. Muy buenos días a la auditorio. Nos vamos, Milton. Muy buenos días. A nombre de todo este equipo de periodistas, se quedan bien acompañados en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.